En esta ocasión les presentaremos los temas abordados en la materia de temas selectos de dibujo 2. Primeramente comenzaremos con la definición de algunos conceptos de dibujo técnico. El dibujo nos permite tener un lenguaje universal entendible en cualquier idioma y en varios rubros. El diseño gráfico es lo que la gente ve, la arquitectura es donde la gente vive y el diseño industrial es lo que las personas utilizan. El dibujo utiliza gráficos para emitir mensajes claros y entendibles. Con el dibujo podemos transmitir ideas, mensajes y proyectos que tenemos en nuestra imaginación o guardados en nuestra memoria. Nos acompaña la esquematización de conceptos dictados por nuestra razón. La escala es la relación existente entre las dimensiones de un dibujo y las dimensiones reales con las que se representa al objeto. La escala es una relación entre la medida del dibujo y la medida del objeto real. Dependiendo de las medidas del objeto a representar y el tamaño del dibujo, tenemos tres tipos de escala. Natural, las dimensiones del objeto real y el dibujado coinciden. De reducción, las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poder dibujarlas en un plano o una lámina. Las dimensiones reales hay que reducirlas para que el objeto pueda ser representado. La ampliación, las dimensiones del objeto son demasiado pequeñas y conviene ampliar el dibujo. La rotulación es el arte de dibujar letras y números sobre una estandarización o norma. En dibujo técnico a la escritura se le denomina rotulación y está formada por letras, números y símbolos, dispuesto de tal manera que resulten claros y de fácil lectura, evitando confusiones. Además, la rotulación puede ser un complemento estético del documento o dibujo. Ahora pasaremos a ver qué son las proyecciones ortogonales e isométricas. La proyección ortogonal es una forma de representar objetos de 3 dimensiones en 2 dimensiones, que no es más ni menos que las vistas de un objeto abajo, arriba, izquierda y derecha. Este sistema de proyección es de uso casi exclusivo del ingeniero mecánico, de diseño y de producción, debido a que reduce de forma considerable el tiempo empleado en describir completamente la pieza, respecto a otro tipo de dibujo. Una proyección isométrica es un método de representación gráfica. Constituye una representación visual de un objeto tridimensional que se reduce en 2 dimensiones, en la que los 3 ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120 grados, y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. Continuamos con la perspectiva a un punto de fuga, así como con la perspectiva a 2 puntos de fuga. El punto de fuga es el lugar en el que convergen 2 o más líneas paralelas hacia el infinito en una imagen. El concepto de punto de fuga se emplea para nombrar a un cierto lugar geométrico. Los lugares geométricos son grupos de puntos que permiten satisfacer ciertas propiedades geométricas. En el caso específico del punto de fuga se trata del lugar en el cual confluyen las proyecciones de todas las rectas paralelas a una cierta dirección en el espacio, pero que no son paralelas al plano de la proyección. El punto de fuga, por lo tanto, es aquel lugar donde las rectas paralelas se juntan de acuerdo a la perspectiva. Los puntos de fuga son muy importantes para la realización de dibujos, ya que permiten dar sensación de profundidad y mantener la perspectiva que tendría un observador desde un cierto punto de vista. Los elementos de la perspectiva a un punto de fuga son los siguientes. Línea de horizonte. La línea del horizonte es un sistema de proyección cónica. Es el lugar geométrico en el cual se encuentran todos los puntos de fuga de las proyecciones de las rectas horizontales en el espacio. Punto de fuga. Un punto de fuga, en un sistema de proyección cónica, es el lugar geométrico en el cual convergen las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, no paralelas al plano de proyección. La perspectiva a 2 puntos de fuga nos permite disponer de una forma más compleja de tratar puntos de vista y ángulos en 3 dimensiones, lo que aumentará el realismo de los dibujos en perspectiva.
En la perspectiva de dos puntos, los lados paralelos de distintas formas llegan a formar ángulos diversos al ser representados en el cuadro. Ahora pasaremos a ver lo que es la simbología y nomenclatura arquitectónica, así como algunos ejemplos de estas. La simbología arquitectónica es la representación en el plano de todos aquellos elementos que forman parte de una construcción y que componen a cada dibujo arquitectónico. La nomenclatura se trata del conjunto de letras, símbolos y tipos de trazos que se disponen en un dibujo arquitectónico para entender cada una de las representaciones. Los ejes son líneas que dividen la figura simétricamente al pasar por el centro de esta. La función de los ejes es ubicar los muros que tendrá nuestro proyecto, ayudando con ello a ubicar elementos constructivos. Las cotas son las indicadoras de las medidas que tienen un elemento en un plano. Constan de un número que indica la medida y una línea que marca los límites. El muro tiene como función principal separar espacios. Sirve para delimitar superficies en una construcción. Su representación varía de acuerdo a la propuesta de cada arquitecto, así como el diseño. Las ventanas son elementos arquitectónicos que permiten dotar de iluminación y ventilación los diferentes ambientes de una edificación. La vegetación es un elemento crucial si hablamos de arquitectura, pues es a través de ella que los espacios diseñados conectan al ser humano con la naturaleza. Las puertas son elementos diseñados para separar temporalmente determinados espacios de una edificación. Las puertas, según la necesidad, podrán ser corredizas, batientes, plegables, enrollables, giratorias, etc. Los muebles son el conjunto de elementos que constituye el equipamiento de un inmueble y que confiere a las diferentes estancias funciones particulares, como la del dormitorio, comedor, salón, cocina u oficina. La figura humana es una pieza fundamental en el diseño de una edificación. A través de ella se pueden proporcionar todos los espacios. El transporte se refiere al vehículo o medio, tanto aéreo, marítimo o terrestre, que llevan mercancías, animales o personas hacia un destino. Continuamos con la definición de plantas arquitectónicas, incluyendo la definición de cortes arquitectónicos, fachadas arquitectónicas, planta de localización, planta de ubicación y planta de conjunto. Las plantas arquitectónicas son la representación gráfica bidimensional de un volumen o edificio visto desde arriba. Tiene como intención la descripción de las geometrías que definen los espacios, sus dimensiones y ubicación sobre un plano horizontal. Los planos arquitectónicos normalmente se dibujan a escala 1 a 50, pero cuando el proyecto es muy grande se emplean escalas de 1 a 100 hasta 1 a 200, dibujando solo la distribución general, y a una escala mayor se secciona la planta por áreas. Cuando el proyecto es de una sola planta se designa simplemente planta. Cuando son más niveles se designa planta baja, planta primer piso, planta segundo piso, etc., según el número de pisos. Podemos definir un corte de arquitectura como una sección mediante un plano vertical de una edificación, edificio o proyecto de arquitectura. Nos sirve para definir la relación de escala, proporción, alturas y los elementos estructurales del proyecto frente al contexto. Los cortes mínimos requeridos serán dos: transversal a lo ancho del proyecto y longitudinal a lo largo del proyecto.
El corte debe mostrar de la mejor manera posible las relaciones espaciales entre los recintos, además de la estructura. Como expresión arquitectónica, una fachada es, por su diseño, según los materiales empleados, volúmenes, proporciones y otros elementos, lo que determina la identidad del edificio. Es la única parte del edificio que se percibe desde el exterior, motivo por el cual merece una valoración estética y calidad expresiva que defina y dé carácter al objeto arquitectónico. A través de ella se deben expresar los conceptos principales del edificio, bien su funcionalidad, bien su aportación al medio y además debe encajar en el entorno en el que se sitúa el edificio, pasando desapercibido o, por el contrario, destacando como una gran escultura urbana. En la planta de localización se describe gráficamente medidas y colindancias de tu terreno. Nos muestra la ubicación de la manzana donde se ubica el lote en relación con las vías principales y lugares públicos notables, que pueden servir como referencia. Se debe mostrar el motivo del plano con sus linderos y colindancias, orientación y si es un terreno urbano las calles circundantes. Además de indicar número de lote también debe estar orientado, es decir, debe tener el norte, entre otros datos relevantes. La planta de ubicación se utiliza para representar una propuesta de construcción antes del diseño final y son una herramienta útil para visualizar el encaje de un edificio en la trama urbana existente. Los elementos que aparecen en un plano de ubicación varían en función de la finalidad del plano. Precisamente porque se considera que el plano de ubicación forma parte de un acuerdo legal, no puede hacerlo cualquiera. Se necesita un arquitecto, un ingeniero arquitectónico, paisajista o un topógrafo. La planta de conjunto arquitectónica es un dibujo en donde se representa el proyecto visto desde arriba, incluido dentro del terreno, y solo se detallan las cubiertas planas. Se precisan las pendientes, se ubican las bajadas de agua pluvial. También dentro de la planta de conjunto arquitectónica se representan las áreas verdes y las demás zonas que vayan dentro del proyecto. Es decir, se representa todo lo que vaya dentro del terreno con cubierta solamente. Deberá contener la información suficiente para su correcta interpretación. En esta ocasión sería todo. Espero sea de utilidad, además de que haya sido de su agrado.